Cuando la violencia se volvió cotidiana, también lo hizo el recuento. La muerte empezó a expresarse en cifras como si los números pudieran contener el peso de tantas ausencias. En la zona controlada por el Frente Popular, miles de personas vinculadas a la Iglesia fueron eliminadas en pocos meses. La persecución no fue un estallido breve, sino un proceso sostenido, organizado por milicias, comités locales y organismos de seguridad improvisados. Según los registros elaborados después de la guerra, el número de sacerdotes asesinados superó los 4.000. A ellos se sumaron más de 2.000 religiosos y cerca de 300 monjas. En total, más de 6.500 miembros del clero regular y secular perdieron la vida a manos de los izquierdistas. No murieron en combate, murieron desarmados, detenidos, ejecutados, pero la represión no se detuvo en los hábitos. Miles de laicos, vinculados a asociaciones católicas, escuelas religiosas, cofradías o simples prácticas de culto, fueron también detenidos y ejecutados. Algunos habían sido concejales, maestros o comerciantes. Otros no tenían más culpa que haber asistido a una misa o haber protegido a un sacerdote. En muchos pueblos, los comités revolucionarios elaboraron listas. En ellas figuraban los nombres de quienes debían ser arrestados. El criterio era amplio. Bastaba con haber sido visto entrando en una iglesia o haber expresado opiniones consideradas conservadoras. La fe se convirtió en una prueba incriminatoria. En Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid y decenas de localidades menores, las checas funcionaron día y noche. En sus sótanos se escuchaban gritos, golpes, rezos apagados. Los interrogatorios mezclaban preguntas políticas con exigencias de apostasía. Quien se negase a renegar de su propia religión quedaba marcado de por vida. Algunos sobrevivieron semanas, otros apenas horas. Las historias se repetían con pequeñas variaciones. Un sacerdote era detenido en su domicilio. Se le confiscaban los libros, crucifijos o cartas. Era conducido a una checa o a una prisión. Allí se le interrogaba. A veces se le ofrecía la vida a cambio de firmar una declaración de abandono de la fe. Muchos se negaron. Después venía el traslado nocturno y al amanecer una fosa nueva. Las monjas, en numerosos casos, fueron expulsadas de sus conventos y obligadas a vagar por las calles. Algunas de ellas fueron acogidas por familias, otras, sin embargo, fueron detenidas y ejecutadas. La condición femenina no ofreció protección alguna cuando la ideología dictaba lo contrario. La persecución también adoptó formas de humillación pública. En varios lugares, los detenidos eran obligados a desfilar por las calles, escoltados por milicianos armados, entre insultos y golpes. Se les exhibía como trofeos. La población era forzada a mirar. No era solo eliminación, era escarmiento. Con el paso de los meses, el terror se institucionalizó. En Madrid, el Comité Provincial de Investigación Pública coordinaba detenciones y traslados. En Cataluña, los comités de milicias antifascistas ejercían un poder casi absoluto. En otros territorios, sindicatos y partidos revolucionarios controlaban prisiones, checas y patrullas de ejecución. La república oficial existía, pero en la práctica el poder estaba fragmentado entre múltiples organismos armados que actuaban con autonomía y con una lógica implacable: erradicar al que considerasen enemigo interno. Y para ellos la Iglesia lo era. Detrás de las cifras habían rostros, y detrás de los rostros lugares concretos. La persecución adoptó formas distintas según la geografía, pero el patrón se repetía con una regularidad inquietante. En Cataluña, uno de los territorios donde la revolución fue más profunda, la iglesia quedó prácticamente desmantelada. En Barcelona la mayoría de los templos fueron cerrados, saqueados o convertidos en almacenes. La catedral permaneció clausurada durante meses. Decenas de parroquias quedaron reducidas a muros ennegrecidos. Los sacerdotes que no lograron huir fueron detenidos y ejecutados en las afueras de la ciudad o en los sótanos de edificios requisados. En Lérida, Gerona y Tarragona el destino fue similar. En muchos pueblos la totalidad del clero fue la eliminación. Las campanas dejaron de sonar, las iglesias quedaron vacías o convertidas en cuadras, talleres o salas de reunión política. En Aragón la ofensiva revolucionaria fue igual de devastadora. En Barbastro, además del asesinato del obispo y de los claretianos, decenas de sacerdotes fueron ejecutados. En Alcañiz, Caspe y Fraga, las patrullas de milicianos recorrieron las calles buscando a religiosos escondidos. Quien era descubierto no tenía juicio ni defensa. En Valencia y en Castellón, los conventos fueron asaltados uno tras otro. Los dominicos, franciscanos y capuchinos desaparecieron en pocas semanas. En algunos casos,
Los edificios religiosos fueron utilizados como cárceles para encerrar a otros prisioneros antes de su ejecución. Madrid, la capital, se convirtió en un escenario especialmente denso. La ciudad estaba llena de checas, en Fomento, en Bellas Artes, en la calle Atocha, en el Círculo de Bellas Artes, en la calle de Alcalá. Allí se interrogaba, se torturaba y se decidía la suerte de miles de personas. Entre ellas, un número elevado de sacerdotes y laicos católicos. Las sacas, traslados masivos de presos desde las cárceles, se convirtieron en una ruina mortal. Camiones cargados de detenidos salían de la Modelo, de Venta, de Porlier, muchos no regresaban. En Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz se abrieron fosas donde fueron enterrados miles de cuerpos. Entre ellos había religiosos, seminaristas y miembros de asociaciones católicas. En Andalucía, la persecución se concentró en zonas controladas por fuerzas republicanas durante las primeras semanas. En Málaga, antes de la entrada de las tropas nacionales, decenas de sacerdotes fueron ejecutados. En Almería y en Jaén, las checas funcionaron de manera similar a la del centro del país. En Vascongadas, donde el gobierno autónomo mantuvo una relación más compleja con la Iglesia, la violencia fue menor, pero no inexistente. Algunos sacerdotes fueron detenidos y asesinados, acusados de colaborar con el enemigo. Cada región de España tenía su ritmo, pero el pulso era el mismo. La Iglesia había quedado marcada como un cuerpo extraño dentro de la nueva España revolucionaria, y ese cuerpo estaba siendo extirpado pieza a pieza. Si te ha gustado este vídeo, puedes ver el anterior capítulo de la persecución religiosa, darle like, compartirlo e ir en contra de la ley de memoria histórica, que lejos de ser memoria, es selectiva y poco de memoria. Arriba España.